presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Vas a vivir como una reina. Tendrás una casa aquí, una en Cuernavaca, la posibilidad de ir a Europa cada año, cuando menos. Sí, pero sin Cuthberto, ¿no? Eso se te va a pasar. ¿Cómo crees? Es cuestión de química, de piel, de entendimiento con una persona. Yo ya me di cuenta que solo me estoy haciendo tonta porque aunque Héctor tenga conmigo miles de atenciones y tenga todos los detalles del mundo, pues yo jamás voy a sentir por él lo que siento por Cuthberto. Y yo creo que no hay nada peor que no tener al hombre que amas a tu lado. Fui muy clara contigo, Mariano, así que mejor vete. Aida, tenemos que hablar sobre nosotros. Y además también vengo a darte... No me vengas con regalos ni con disculpas, fíjate, porque de verdad estoy muy enojada. Me parece el colmo que sigas tratando a Isa, Mariano. Por favor, Aida. Dime qué pasó. ¿Hablaste del embarazo con tu papá? ¿Eso es lo que quieres a ti, pa? ¿Te pidió que averiguaras? No. ¿Sabes qué? ¿Qué? Mientras sigas en ese plan, efectivamente no podemos seguir. Pues no. Pareces niña chiquita. Adiós. Hija, ¿qué pasó? Te escuché gritar. Es que tenías razón, mamá. Mariano no va a dejar sus amistades de la vecindad y así no me interesa tratarlo. Aida. ¿Qué, ma? ¿Qué? Pero es que este hombre te interesa de verdad, ¿no es cierto? Pues más de lo que pensaba, pero hay cosas en las que no puedo ceder. Y si él piensa seguir tratando a la gata esa de Esperanza, yo no puedo verlo para nada, mamá. Aida. Esperanza, ¿Ahora qué quieres? quiero hablar contigo. Ah, ¿Es cierto que estás embarazada? ¿finalmente te lo dijo Aida? Ese hijo es mío. Claro que no. Le dejé muy claro a Aida que no. De hecho, ella sabe quién es mi novio y me voy a casar. A ver. ¿Entonces andabas con otro al mismo tiempo que conmigo? Ay, por favor, Rubén. ¿No te parece que es demasiado tarde como para que me vengas a reprochar cosas y con tus celos? No, es que si tienes 3 meses de embarazo, en ese tiempo todavía estábamos juntos. Mira, Rubén, este niño es mío y punto. Yo no voy a perder el tiempo más contigo. Lo sabía. Es mío. Y aunque digas lo contrario, tú todavía me quieres. No lo niegues, Esperanza, tú me sigues queriendo. Ese hijo es mío porque sé que jamás me fuiste infiel. ¿Verdad que es mío? ¿Que este bebé es nuestro? Sí. Mi amor, un hijo.
Qué sorpresa verte por aquí. Le prometí que si tenía alguna noticia más sobre Fito se la daría. ¿Qué sabes sobre ese tipo? Las placas de su motocicleta. Tal vez pueda servir de algo y no sé si pasarle también el dato a la policía. Intenté dárselo a Ida, pero... bueno, en fin, ahí está. Muchas gracias. Le daré a Rubén este número de placa para que su amigo en la policía nos apoye y lo busque. Bien. No sabes cuánto te agradezco tu ayuda. Si algún día puedo hacer algo por ti, cuenta conmigo. Yo quise siempre tener un hijo varón. Y cuando nació Aida y supe que era niña, pues la verdad no quería ni ir al cunero. Luego la vi y sentí algo tan especial. Desde ahí la empecé a adorar y a llamarla princesa. Me imagino. Un hijo siempre se gana el amor de los padres. Quiero mucho a Aida. De hecho, me duele que esté resentida conmigo por lo tuyo. Pero Esperanza, yo quiero a este niño y también a ti, aunque ya conoces mis circunstancias. Sí, Rubén, las conozco. Tendríamos que ir planeando todo para estar juntos sin que yo pierda mi fortuna. A mí no me interesa ser millonaria. Lo que yo quiero es tener conmigo al hombre que amo y al padre de mi hijo. Eso lo dices porque cuando estuvimos juntos la pasabas bien y yo podía ayudarte. Pero si mis circunstancias cambiaran, estoy seguro de que me dejarías. Claro que no. Estoy convencido de que a los primeros problemas económicos que tuviéramos, te irías con algún joven como tú. Ay, ¿cómo crees, Rubén? Te juro que no. Yo te quiero. Pero yo no voy a seguir contigo si tú sigues casado. Bueno, al menos ahora ya no tengo duda de que me sigues queriendo sola. Me retiro. Muchas gracias. Hasta luego. Contesta. Dime. Mi amor, tengo un dato sobre Fito que puede ser muy importante. Ahora estoy ocupado, pero después paso a verte. Por favor, si estás con Mayra, explícale de que se trata de un dato del tal Fito. Ah, eso sí es importante. Pásame el dato. Prefiero verte. Aquí te espero. Está bien. Ahora voy. Tengo que irme. No puede ser, Rubén. Sé perfectamente bien que estás hablando con Genoveva y eso sí no lo voy a soportar. Vete, vete y déjame. No, no pienso seguir contigo. Eres el mismo desgraciado de siempre. Por favor. Déjame en paz. Por favor, escucha. ¡Lárgate! ¿Te pareció mal el testamento de Paloma? No, para nada. Era su voluntad y siempre supe que Paloma jamás dejó de amar a Arturo. A mí me preocupa Teresa. No sé cómo lo vaya a tomar. ¿Para qué me dejó las acciones de Luna Turquesa? No entiendo. Si las ganancias de ahí iban a ser para la fundación. Bueno, eso puede seguir siendo si tú quieres. No sé. Me dejó también una carta en la que me dice que yo sabré cuál será el mejor uso para el proyecto de Luna Turquesa. Qué raro. Y también me encarga que como tesorero de la fundación revise los candados que puso para que Arturo use la fortuna de ella solo para cosas de la fundación. Espero no tener problemas con él. Claro que no. Yo creo que Arturo sería incapaz de utilizar el dinero en otra cosa. Pero, ¿para qué le dejó todo el dinero a Arturo si Paloma dudaba? Por Teresa. En la carta que me dejó, Paloma me pide que proteja a Arturo de tu amiga. Paloma siempre creyó que Teresa se casó con Arturo solo por el dinero. ¿A ti no te interesaría hacer lo mismo? Mira que tengo una gran fortuna. ¿Lo vas a pensar? Ok, ya en serio. Como abogado me ha tocado ver muchos casos donde una persona es maravillosa hasta que se topa con otra que lo sabe manejar. Martín, creo que estás exagerando. Es absurdo pensar que Teresa podría querer el dinero de Paloma o de la fundación cuando Arturo es millonario.
y la tiene como una reina. Listo. ¿Hay algo más que firmar? No, pero el licenciado Rueda me pidió que le mostrara la esquela que pusieron para la señora Paloma de parte de usted y de mi Teresa. ¿Le gusta cómo quedó? Yo la escogí. Nada más que sí estuvo algo cara. No se preocupe. Licenciado, quiero que sepa que yo le agradezco mucho toda su ayuda. Ya no le debo nada a Gema, la prestamista. Y estoy muy contento trabajando para usted. Ya verá que cada vez aprendo más. Me alegro. Don Armando, quiero aprovechar para comentarle que esté al pendiente cuando Teresa vaya a visitarlos. Si está usted, acompáñela hasta su carro. No quiero que nadie la moleste. Si lo dice usted por Mariano, ni se preocupe. Yo soy el primero en cuidarla de él. Yo le cerré las puertas de mi casa. Y hoy que oí que había terminado con esa muchacha Aida, le advertí que ni se le ocurra acercarse a mi hija. ¿Mariano y Aida terminaron? Piénsalo 2 veces antes de terminar con Héctor, madrina. Porque además, si Cuthberto ya se va a casar con otra, nada pierdes en seguir tratando al papá de Aurora. Ay, ya, mi reina, por favor, ya no me atormentes. Mira, me siento mal, bastante mal de por sí. Hola. Ay, te estaba esperando. Voy a poner cafecito para ponerme a coser. Ahorita les traigo. ¿Qué te pasa? ¿Te veo triste? Es que ayer me fue a buscar Rubén y ya sabe lo de mi hijo. ¿Y cómo lo tomó? Pues yo creí que me iba a decir que no quería que lo tuviera, pero para nada. Si quiere a su hijo. Si quiere este bebé. ¿En serio? Sí. Lo malo es que quiere seguir con su vida de mujeriego, con esposa y con amante. Y así no se puede. No. Si en verdad te quiere y quiere a tu hijo, puede dejarlo de más. Solo es cosa de que sepas manejar las cosas. Mira, Rubén dice cosas como esas, pero yo de verdad no le creo. No, y no creo que me sirva de nada ser paciente porque yo ya lo he sido mucho tiempo. Y... Bueno, ¿y hay alguna novedad? Bueno, sí. Ayer de casualidad vi a Fito y apunté las placas de su moto y se las di a Mariano. ¿Pero para qué hiciste eso? Pues, ¿cómo para qué? Que la policía lo está buscando por la muerte del chavo con el que Aida se iba a casar. ¿Mariano le llevó esos datos? Sí, pensé que lo sabías. No, pero me da muchísimo gusto. Y espero que con esas placas la policía pueda encontrar al infeliz que le vendía a Pablo esas porquerías. Sí, ojalá y lo refundan en la cárcel por el resto de sus días. Yo quiero hablar con ese tipo para ver si él me puede explicar por qué Pablo me dijo antes de morir que fue por culpa de Teresa. En serio, si Fito le vendía droga a Paulo, debe ser un tipo peligroso y lo mejor es no meterse con él, sobre todo tú, Esperanza. Estás embarazada. No te preocupes. No fue difícil dar esos datos porque Fito ni siquiera me vio. Pero de todos modos, mejor cuídate. Mijita, ¿también entiende? La madre de ese muchacho debe estar desesperada porque se haga justicia y que ese desalmado pague. No, a ver, madrina, ¿tú crees que a mí no me duele? Paulo fue muy cercano a mí, pero no por eso voy a poner en riesgo mi seguridad, mi vida. Ustedes deberían de hacer lo mismo, ¿eh? Ya nada le va a devolver la vida a Paulo. Mejor ya ni le muevan. Estoy furiosa con Mariano porque sigue queriendo tratar a la gata de Esperanza. No, ni hablar. Ahí sí te entiendo. Bueno, pero así no lo vas a ilusionar más cuando en realidad no te interesa. Porque no te importa, ¿o sí? Aida, dime si Mariano te está interesando de verdad. ¿Qué más da? Me la paso muy bien con él, pero mientras siga necio de tratar a la tal Esperanza, no vuelvo a verlo. Tengo buenas noticias. Mi amigo el policía creyó que jamás iba a encontrar al tal Fito. Pero ahora ya tiene su descripción exacta y su nombre verdadero. Gracias a las placas de su moto. Ay, qué bueno, Rubén. ¿Y cómo se llama ese infeliz? Su verdadero nombre es Rodolfo Méndez López. Mi amor, por fin.
Oye, está buena esta idea de que me llames y cuelgues cuando ya tengamos el camino libre, porque así ya no tengo que estar cargando la escalera de un lado para el otro. ¿Y ya tienes un lugar en donde escondernos? Yo te ofrezco este espacio de cuates, ¿eh? Pero pues ahí tú sabes. Todavía no. Pero en el peor de los casos, o tratándose de una emergencia, sí tenemos en dónde caer. Yo ya estoy lista para escaparme. Mami, ya te dije que tienes que ser mayor de edad. Pero ni medio segundo más, ¿eh? Porque mi abuelo dice que me va a llevar al internado en cuanto cumpla mis 18. Así que ese mismo día en la mañana me escapo contigo, ¿eh? ¿Cómo sigues? Mal. Triste. Todavía no puedo asimilar que se haya ido. ¿Y tú cómo estás? También tratando de superarlo. Martín, tú que estabas tan cerca de ella, ¿sabes por qué decidió incluirme en su testamento? Bueno, no me lo contó, pero Paloma era una mujer muy intuitiva. ¿Crees que presintió que algo le iba a pasar? Tal vez. Supongo que hizo el cambio después de revelarte que el hijo que esperaban nació muerto. Martín, tenemos que honrar su memoria. Lo sé. Y la mejor forma de hacerlo es trabajando en su fundación. Voy a necesitar mucho de tu ayuda porque no conozco el manejo ni tampoco a los niños. Aurora y yo ya hablamos con ellos para tranquilizarlos. ¿Quieres que vayamos a verlos? Sí, claro. También te voy a agradecer que me digas los planes que Paloma tenía porque quiero que se realice todo lo que ella anhelaba. Vamos entonces. Con gusto te dedico el tiempo que sea necesario para que te pongas al corriente del manejo de la fundación. Tal vez tú deberías estar al frente. Si Paloma te eligió a ti, seguro tuvo una razón de peso. Yo respeto su decisión. Te voy a ayudar en todo lo que pueda, Arturo. ¿Para qué te voy a mentir, Grisecita? Yo no acabo de atorarle esa idea del casorio. Para eso me gustabas. Debí imaginar que me ibas a salir con algo así. Pero no es por ti. Es que yo estoy en contra de las instituciones establecidas. Mira... Nomás me estuviste haciendo perder mi tiempo. Mejor hasta aquí llegamos. Yo necesito un hombre de palabra, no uno de papel. Cabo que ni quería. Gracias por tus consejos, aunque estoy más confundida que nunca. La verdad, me sorprendió que Rubén quiera a su hijo. Insisto en que vuelvas con él. Tu hijo se merece lo mismo que Aida. No sé. Pero por lo menos me da gusto saber que Rubén me sigue queriendo. Te quiere, sí, pero no lo suficiente, porque entonces tú serías la única. Y eso es lo que tienes que lograr. Bueno, ya. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, muy bien. Parece que ahora no solo voy a tener el dinero de Arturo, sino también el de Paloma. ¿En serio? Esa mujer le dejó todo su dinero a Arturo. Ella sí que lo mama de verdad, ¿eh? Bueno, ¿y tú cómo vas? ¿Ya estás más cerca de Arturo? Del que voy a estar mucho más cerca de nuevo es de Mariano. Y es el mismo Arturo el que me está acercando gracias a la fundación de Paloma. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vienes por algún asunto de la fundación? Sí. Voy a esperar a Martín. Si es por lo del área médica del Hospital Santillana, es conmigo con quien tienes que hablar. ¿Cómo? Oí que Paloma te encargó antes de morir la fundación, Así es. Y como comprenderás, es muy difícil que tú y yo trabajemos juntos. Te agradezco lo que has hecho, pero como nuevo director de la fundación, te pido que a partir de ahora dejes el proyecto en manos de Aurora. Ni siquiera te das la oportunidad de conocer mi trabajo. Sí, reconozco que es personal, porque no me gusta la forma en que te comportas. No sabes perder. Alguna vez hablamos y te pedí que aceptaras que Teresa me escogió a mí. Pero veo que no te resignas ni sabes respetar un matrimonio. Es una lástima, Arturo. Se supone que tú eres el ganador, el que Teresa escogió. Y en vez de ser feliz porque la tienes, estás muy preocupado por perderla. Ya es mi mujer y no tienes por qué volver a verla. Arturo, aunque me dejes sin este trabajo, eso no te asegura que no voy a volver a verla. Tampoco el que me golpees, Arturo.
de estar cerca de Mariano es un decir, porque claro, si voy a estar en la fundación es para apoyar a mi marido. Ya me estabas asustando. Eso se saca Arturo por aceptar dirigir la fundación. Esa mujer que quiso seguir fastidiándome aún después de muerta. Ay, pero la tal Paloma nunca se imaginó que iba a salir desplomada. ¿Cómo puedes hablar así? Ay, ya sabes que yo no me ando por las ramas. Digo las cosas como son. Ser o no ser y yo soy. No solo las pienso y me quedo callada. No me gusta que hables así. Como quiera que sea, esa mujer se acaba de morir. Sí. Pero la odio, porque a pesar de lo que le hizo Arturo, él la quería mucho y estaba dispuesta a todo para separarnos. No le puedes tener celos a una mujer que ya no está. Uy, pues como si siguiera viva. Siempre pensé que yo sería la única mujer en la vida de Arturo. Y él debería de considerarse afortunado por tenerme. Nunca debió arriesgarse a perderme por seguir tratando a esa mujer. Teresa, para mí que estás celosa. ¿No será que te estás enamorando de tu marido? No te entiendo, Arturo. ¿No quedamos en Cuernavaca en que nos trataríamos civilizadamente? Eso fue antes de saber. Me queda claro que eso no va a suceder. Cada vez que nos vemos terminamos peleando. Y esa es la razón por la que no te quiero en la fundación. No me quieres ahí porque te mueres de celos. Pero no te preocupes. Voy a hacer la entrega del trabajo como corresponde a Aurora, que sí entiende de razones médicas. ¿Sabes qué es lo más triste? Los únicos que van a pagar por esto son los niños de la fundación. No dudo de la capacidad de Aurora para levantar esa área del hospital, pero tú eres incapaz de aceptar que necesitan mi ayuda. Qué bueno que Paloma ya no está aquí para ver eso. Hoy viene Arturo para revisar el proceso de divorcio de tu madre. Me alegra que lo arregles de una vez, papá. Ayer platicando con Hernán me di cuenta de que ya no soy un jovencito que pueda tener una relación muy larga antes de definir algo. Hija, tú sabes que yo soy conservador y me gustaría que... ¿Qué, papá? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres proponerle matrimonio a Juana? Pero no lo voy a hacer si tú no te sientes a gusto con eso, ¿eh? Papá, si tú estás feliz, yo también voy a estarlo. Gracias, hija. Pero no es tan fácil, porque si me caso con Juana, entonces viviría con nosotros y no sé cómo te sentirías tú con eso. Yo no quiero verte solo, papá. Si rehaces tu vida con Juana, a la que yo quiero muchísimo también, qué mejor. Ay, estoy muerta. Me voy a acostar. Voy a esperar a mi madrina. Descansa. Gracias. Aquí. Bueno. ¿Qué demonios haces en la ciudad? ¿No ibas a irte? Oye, pues tuve que volver. Mira, ya pasó tiempo de la muerte de tu cuate. Y pues tengo que seguir con mi negocio. Pues ten cuidado, porque alguien te vio y le dio las placas de tu moto a la policía. Lo mejor es que te ocultes por un tiempo y ten cuidado, porque no voy a poder estarte ayudando siempre. Bueno, pues gracias por el pitazo. Mira, voy a cambiar mis teléfonos y pues ahí te marco para que tengas mis datos. Por si te ofreces tu trabajito, ¿eh? Sí. Hija, me dijo Juana que estabas aquí y tenemos que hablar muy seriamente. ¿De qué, papá? ¿Qué pasa? Según Ramón, tú has estado buscando a Mariano y dice que me lo puedes repetir delante tuyo. Arturo. Hola, Aurora. Hola. Me dijo Martín que quieres hablar conmigo. Sí, Aurora. Te quería proponer que seas tú quien se encargue del ala pediátrica que se construye en el hospital. ¿Y Mariano? ¿Renunció? No, fui yo el que le pidió que dejara el proyecto para que tú te hicieras cargo. ¿Por qué? ¿Mariano hizo algo mal? No,
pero no quiero trabajar con él. Y sé que tú puedes sacar adelante el proyecto. De ninguna manera, Arturo. Si Mariano se va, yo me voy también. Es cierto que hablé con Mariano, pero no por lo que tú piensas, no. Lo busqué al volver de mi luna de miel para decirle que me dejara en paz. ¿Y después de eso? Ayer lo vi en el hospital, porque Aida se enteró que Esperanza está embarazada. Se armó un lío. ¿Y tú qué hacías en el hospital? Fui a ver a mi ginecóloga, papá. Hija, ya no debes acercarte a Mariano. Ahora eres una mujer casada y debes respetar en todo a tu marido. Claro que sí. En cambio, Arturo me tiene muy molesta, papá. ¿Sabes que se va a hacer cargo de la fundación que era de su exnovia? Sí, la tal Paloma. Antes de morirse, se lo pidió. Y Arturo aceptó. No lo puedo creer. Ay, yo tampoco. Y si no dije nada es porque quiero que mi matrimonio vaya bien. Y bueno, como sé, esa mujer ya se murió. Mi amor, si tu marido no te da tu lugar, te regresas a la casa. Y cuentas con mi apoyo y el de tu madre. Gracias, papi. Lo sé. Además, yo te ayudaría hasta con dinero porque ya le perdí el miedo a no encontrar trabajo. ¿En serio? Sí, porque en el despacho todos me quieren mucho y me dicen que puedo hacer cosas de más nivel. Sí, papi. Me imagino. Y más les vale que te traten bien, porque si no me avisas y yo los pongo en su lugar. Mi amor, ¿lista para comer? Acabo de renunciarle a Arturo porque sacó del proyecto a Mariano. Perdóname, mi amor, pero me parece una injusticia. Yo no quiero que tú pienses que me estoy poniendo del lado de Mariano por otras cosas. Pero lo que hizo Arturo estuvo mal. Ok, a ver, cálmate y explícame. Arturo sacó a Mariano por los problemas que han tenido ellos por Teresa. Pero la verdad es que Mariano está haciendo un excelente trabajo. Arturo quería que yo me encargara, pero me parece desleal con Mariano. Además, no estoy capacitada. Claro que lo estás. Y seguro contarías con la ayuda de tu papá. Entonces, ¿tú estás de acuerdo en lo que hizo Arturo? No, para nada. Y, ¿sabes? Me siento orgulloso de lo que hiciste. Tenías que apoyar a Mariano. Estoy de acuerdo contigo. Arturo actuó mal. Híjole, ahora sí se me juntaron las camisas sucias, don Refugio. No te preocupes, mañana mismo las tienes listas. Cuthberto, ¿es cierto lo que oí por ahí, que ya te vas a casar? ¿Cómo cree, doña Refugio? ¿Entonces no es cierto? No, ¿quién le dijo? No, pues es lo que oí. A mí se me hizo raro porque pues, siempre me ha parecido que tú a quien quieres es a mi comadre. Pues sí, la verdad sí. Pero pues ella ni me pela y además anda con ese viejo vivo. Perdón, el papá de Aurorita. ¿Y tú andas en serio con esa muchacha gris? ¿Con Griselda? No, ¿qué va? Es más, si ya hasta terminamos. ¿Hablas en serio? De veritas, de veritas. Pues entonces creo que deberías buscar a Juana y hablar con ella. ¿Y por qué? Pues porque si de verdad la quieres, pues se lo debes decir. Yo creo que si hablan con el corazón en la mano, los dos pueden aclarar muchas cosas. Héctor, bienvenido. Gracias. Pasa a la biblioteca, por favor. Sí, gracias. Vine para saber cómo va ese trámite que te encargué. Ya están listos todos los papeles que tienes que firmarme. Por favor, revísalos. ¿Con esto ya vamos a empezar mi trámite de divorcio? Así es. Me alegro. No quiero que Juana sepa que estoy casado. Ya no tienes que ocultarlo porque ya me enteré. Mariano, vengo a decirte que no estoy de acuerdo con Arturo. Yo también renuncié. Gracias, Aura, pero no es necesario. Tal vez lo que hace Arturo es lo mejor. Claro que no, Mariano. Es una injusticia.
Yo no creo que haya nadie mejor que tú para atenderlo del hospital. Yo entiendo a Arturo. Los dos nos odiamos y así no se puede trabajar. Menos si Teresa también va a estar en la fundación. Teresa va a colaborar en esto. Es lo que tengo entendido. Pues en verdad lo lamento, pero yo no quiero seguir si a ti te hacen esa injusticia. Aurora, eres maravillosa, pero deberías de pensarlo mejor. Martín está ahí. Martín piensa exactamente igual que yo. Y eso me hace admirarlo aún más. Creo que ustedes tienen que hablar. Los dejo. Por favor, Juana, escúchame. No eres viudo como me hiciste creer. No, pero soy un hombre libre desde hace muchos años. Esto del divorcio es un mero trámite. No, es que no se trata de eso, Héctor, sino de que me ocultaras que sigues casado. Sí, Juana, y lo lamento, debí decírtelo, pero ahora te voy a explicar todo. No, es que a mí no me interesa. De haber sabido que estás casado, jamás, óyemelo bien, jamás hubiera salido contigo. No, eso no es lo importante, sino que no hay otra mujer y que te quiero. Para mí, no se puede empezar bien una relación si no se es honesto. Y yo te lo dije. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que no me hayas tenido la confianza suficiente para decirme la verdad desde el principio. Lo sé, estuvo mal, pero por favor. ¡Nada! Te estuviste burlando de mí de lo lindo, pero esto se acabó. Si quieres, escucha lo que tengo que decir, por favor. No tengo nada que escuchar. Por favor, ya déjame. Vete. ¡Vete! Doña Juana, sé que esto es más complicado de lo que parece, pero ese hombre estaba casado. Y usted lo sabía, licenciado. no lo tome así. Él me pidió ayuda como abogado. Solo quiero saber si Teresa también lo sabía. Ella también me lo ocultó. Menos mal. Porque no se lo perdonaría nunca. Mariano, no podía dejar de darte las gracias. Le diste las placas del tipo ese a Genoveva y así pudimos saber su nombre completo y empezar a buscarlo. Ojalá y lo atrapen pronto. No fue nada. Por favor, dime quién fue la persona que vio a ese tipo, porque yo quiero hablar con ella. O con él. Pues no va a poder darte más datos, te lo aseguro. Yo ya le pregunté. De todos modos, por favor, quiero hablar con esa persona. Para mí es muy importante. Por culpa de lo que le vendí a ese tipo, Pablo se murió, porfa. Aida, entiendo perfecto lo que sientes, pero ya te dije que no tiene caso. Mariano, por favor, tú sabes lo importante que es para mí. Tanto como para hablar con Esperanza. Porque ella fue la que me dio los datos de Fito. ¿Quieres que vayamos a buscarla los dos? Hola, amiga. Hola. ¿Cuál era la urgencia por verme? ¿Qué te pasa, Aurora? Tenía que decírtelo porque Arturo está cometiendo una gran injusticia con Mariano. ¿Una injusticia? ¿De qué hablas? Arturo corrió a Mariano de la Fundación de Paloma. ¿Por qué? ¿Pero qué le pasa a Arturo? Entiendo por qué lo hace, pero está mal. Y perdón que te lo diga, pero si está reaccionando así es por ti. Arturo se dejó llevar por los celos. Y como tú estás ahí, es obvio que no lo quieres cerca de ti. Tal vez no debí decírtelo, pero estoy indignada. Además, tú sabes todo lo que Mariano se ha esforzado por llegar a donde está. ¿Con qué pasión lo defiendes? Lo hago porque es lo justo. Tal vez deberías considerar dejar tú la fundación. Tienes razón, Aurora. Hay que hacer algo para arreglar esto.
Aida quería agradecerle a la persona que dio las placas de la moto de Fito. No le dijiste que fui yo, ¿verdad? No tenía por qué mentir. Bueno, pero quedamos que tú ya no vas a tener problemas por mi culpa. Esperanza, esto debería de agradecértelo. Y Aida quería hablar con quien consiguió esos datos para saber más de Fito. Pero en cuanto le dije que eras tú, pues ya no quiso verte. Aida tiene razón. Eso de andar con su papá, eso... Por fortuna eso ya pasó. ¿En serio tú crees que mi hijo deba saber quién es su padre y tratarlo? Ya te he dicho que sí. Aun cuando sea muy doloroso para Aida y para su madre, yo creo que la verdad debe saberse. Por favor, Martín, te voy a pedir que en eso no te metas. Sabes cómo se ha portado Mariano y que por eso es imposible que trabajemos juntos. Sí, pero también tengo que decirte que Mariano ha hecho un excelente trabajo. Paloma confió en ti. Confió en que ibas a manejar las cosas bien, pero veo que no lo estás haciendo. Voy a poner a la mejor persona para que se encargue de lo que lleva Mariano. Es solo cuestión del ala médica. También es una cuestión de ética. Sí, lo sé. Quizá debería conservarlo, pero dadas las circunstancias es imposible. Dijiste que pensabas hacer todo como Paloma quería. Si es así, Mariano debe volver al proyecto. Estás anteponiendo tu situación personal a las necesidades de la fundación. Si esto es el principio, no me quiero imaginar más adelante lo que pueda pasar. Por favor, reconsidéralo. Quedé de verme aquí con Martín. Vino a ver a Arturo. Espero que hayan hablado y todo esté resuelto. Sí. Hola, Cuthberto, ¿cómo estás? Pues aquí dando molestias. El señor busca a su madrina. Ya le dije que no está, pero no me cree. Ya oíste, Cuthberto. No nos hagas perder más el tiempo, ¿sí? Bueno. Sí, claro, papito. No te preocupes. Yo te digo cómo hacer ese trámite. Aurorita, perdóname que ya no haya tomado las clases. Era para conquistar a mi Juanita y resulta que se atravesó un... Bueno, ¿para qué le digo si usted lo sabe mejor que yo? Lo siento, Cuthberto, pero es mejor que lo acepte de una vez. ¿Por qué? ¿Vas muy en serio? Pues mi papá me preguntó hoy si yo estaría de acuerdo en que se casara con Juana. Perdón. Aurorita. Y yo que iba a decirle que no lo amaba. Y ahora veo que Héctor no se merecía ninguna consideración. Tranquila. Piensa que por lo menos no tuviste que ser tú la que rompiera con él. Sí, lo que pasa es que ahora me siento peor porque ella andaba con un casado. ¿Y no le preguntaste quién es la esposa? Porque, oye, Teresa me dijo que la mamá de Aurorita se murió. Pues entonces peor, comadre. Porque quiere decir que se casó con otra luego de enviudar. No creo. Al menos Aurorita nunca me ha comentado nada de eso. ¿Por qué no dejaste que te explicara? Porque lo primero que pensé fue que me mintió. Ya todo lo demás a mí no me importó. Ay, ahora me quedé sin Cuthberto y sin Héctor. Qué bueno que llegas, porque tengo algo que contarte sobre... Me estás poniendo mal a mí. Todos se van a dar cuenta de que corriste a Mariano de la fundación para que él y yo no estemos cerca. Tus celos me perjudican, Arturo, y no te das cuenta. Lo siento, Teresa, pero no soporto ver cómo sigue enamorado de ti. Aún así, no puedes hacer esto. ¿Pero por qué lo defiendes? No lo defiendo a él, sino a ti. No quiero que piensen que mi marido, que justo acaba de ser nombrado director de la fundación, ya está abusando. Tampoco quiero que la gente me señale y se pregunte por qué corriste a Mariano, si fue porque no me tienes confianza a mí. Tú sabes perfectamente que en quien no se puede confiar es en ese infeliz. Sigues con tus malditos celos. Sí, por supuesto que sigo con mis celos. Es el colmo, Arturo. La que debería de estar celosa soy yo. Porque yo sí tengo motivos y a pesar de todo te he apoyado en todo por el bien de nuestro matrimonio. ¿Y tú qué motivos puedes tener? ¿Crees que no sé que cuando te regresaste de Cuernavaca pasaste la noche en casa de Paloma? Mira, vieja, el empleado de limpieza del despacho me lo regaló.
Nada más bastó que le dijera que me gustaba mucho el olor de los rabones para que me diera unos. Los voy a poner en el baño. Ay, eso está mal, Armando. ¿Qué? Si no me lo robé. De veras me lo regalaron. Eres el suegro del licenciado de la Barrera y el papá de Teresa. ¿Cómo se te ocurre andar con esas cosas? ¿Qué crees, vieja? Mariano ya no anda con la tal Aida. ¿Serio? Sí. Y solo espero que no haya sido porque Mariano sigue pensando en mi Teresa. Ya le advertí que no se le acerque. ¿Quién te dijo eso? La misma Paloma. Me lo dijo. Y no le creí. Pero al ver tu cara, empiezo a creerlo. ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Lo ves? Paloma, aún después de muerta, sigue arruinándonos la vida. Dudas de mí. Y yo sí tenía que aguantarla a ella, aunque al parecer después de muerta va a seguir ocasionando problemas entre nosotros, Arturo. ¿Qué pasó, Arturo? Vi salir llorando a Teresa. Al parecer, Paloma le dijo que estuve con ella esa noche. Algo me contó Luisa. Entonces, ¿ya sabe lo que pasó? ¿Teresa se enteró de que Paloma y yo hicimos el amor? ¿Cómo? ¿Te acostaste con Paloma? ¿Es verdad lo que dijo Fernando? En verdad me dio mucho gusto que apoyaras a Mariano, porque eso me demuestra que eres justo, mi amor. Aunque tal vez tú hubieras preferido que Mariano no estuviera cerca. ¿Por qué no? Tú me has dado pruebas de que me quieres y tu actitud conmigo me hace sentir seguro, Aurora. Aunque no fuera así, Arturo está mal y yo tengo que defender lo que sea bueno para la fundación. Lo sé. Pero mejor aprovechemos el tiempo en nosotros y no hablando de los demás. Me encanta esa idea. Dime la verdad, porque esto es algo muy serio. Yo tenía razón al decirte que te cuidaras de Paloma. Te desconozco, Arturo. Es que no lo puedo entender. ¿Cómo te atreviste a acostarte con Paloma cuando estás recién casado? ¡Por Dios! Fernando, qué bueno que te encuentro. ¿Qué te pasa? Soy tan infeliz, Fernando. Tranquila. No puedo estar tranquila. No volveré a tener tranquilidad jamás, Fernando. Arturo me fue infiel con Paloma.